Buen día, mi nombre es Javier Antonio Reyes Cuán, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy abordaremos el tema de estenosis mitral. Dentro de los objetivos de la clase, vamos a definir qué es la estenosis mitral, revisando un poco sobre su epidemiología, fisiopatología y algunas de sus causas. También vamos a revisar cómo es el abordaje diagnóstico de la estenosis mitral, revisando la presentación clínica y los estudios a solicitar. También vamos a evaluar y repasar los estadios de la estenosis mitral propuestos por la American Heart Association y finalmente vamos a evaluar el tratamiento de la estenosis mitral en todas sus modalidades, el manejo médico y cuándo está indicada la intervención. Como recuerdo anatómico y fisiológico, la válvula mitral es una estructura dinámica que permite el paso de la sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo durante la diástole. Está compuesta por el anillo mitral, las valvas anterior y posterior, sus cuerdas tendinosas y sus músculos papilares anterolateral y posteromedial. Esta posee un orificio valvular normal de aproximadamente 4 a 5 centímetros cuadrados. Por tanto, vamos a definir la estenosis mitral como la obstrucción al flujo de entrada del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral por alguna anomalía estructural del aparato valvular, siendo esta estenosis mitral clínicamente significativa cuando el área valvular mitral va a ser menor a 1.5 centímetros cuadrados. Habitualmente, esta va a ser secundaria a la fusión de las comisuras y engrosamientos de sus velos. Como revisaremos más adelante, esto lleva a consecuencias hemodinámicas directas sobre el atrio izquierdo y sobre la presión pulmonar. Dentro de la etiología, la principal causa de estenosis mitral continúa siendo la fiebre reumática. Esta representa cerca del 80% de los casos. Habitualmente se presenta como una enfermedad mixta, tanto con estenosis como con insuficiencia. Sin embargo, el 40% de los pacientes se pueden presentar con estenosis pura. Va a ser más frecuente en el sexo femenino y obedece a la fusión y engrosamiento de sus valvas. Otra causa importante es la degenerativa. Esta la vamos a ver que ocurre en pacientes de edad más avanzada, no tiene predominio de género y se da debido a una calcificación anular que restringe la apertura de los velos. Otras causas importantes que podemos mencionar se encuentran la endocarditis infecciosa, la fibroelastosis endomiocárdica, el síndrome carcinoide maligno, enfermedades sistémicas como lupus eritematoso sistémica, artritis reumatoide, entre otras. Independientemente de la causa, las estenosis cuando existe un orificio menor a 2 centímetros cuadrados crean gradiente a través de la válvula mitral. Cuando este es menor a 1.5 centímetros cuadrados, van a causar aumento de la presión en el atrio izquierdo. Nos centraremos en la estenosis mitral por enfermedad reumática. La prevalencia de la enfermedad reumática ha disminuido notablemente en países industrializados. Sin embargo, continúa siendo un problema importante en países en vías de desarrollo. Esta característicamente afecta a pacientes jóvenes y la estenosis mitral ocurre predominantemente en el sexo femenino. Cuando el primer episodio de fiebre reumática se presenta en la primera década de la vida y existe afección valvular, esta generalmente se va a presentar como una insuficiencia mitral. Cuando ocurre en la segunda década de la vida, habitualmente se caracteriza por una lesión mixta con insuficiencia y estenosis. Para la tercera década predomina la estenosis pura. La afección valvular clásicamente se va a manifestar 2 a 3 décadas después del primer episodio de fiebre reumática, teniendo una progresión de la estenosis cercana al 0.1 centímetro cuadrado por año, y esta va a poseer una sobrevida a 10 años cercana al 50 al 60%. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que en condiciones normales el ventrículo izquierdo se llena durante el llenado ventricular rápido al inicio de la diástole y solo una pequeña cantidad de sangre va a pasar durante la sístole auricular. Un área valvular menor a 2 centímetros cuadrados va a crear un gradiente a través de la válvula mitral, disminuyendo el volumen de sangre que pasa durante el llenado ventricular rápido,
requiriendo así que un mayor volumen sea eyectado durante la sístole auricular. Eventualmente, se van aumentando las presiones del atrio izquierdo, ocasionando dilatación del mismo, que finalmente va a llevar a fibrilación auricular y formación de trombos. Después de esto sobreviene la falla del ventrículo izquierdo. Además, también va a ocurrir un aumento de la presión retrógrada, llevando a aumentos de la presión capilar pulmonar, que finalmente va a generar falla del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia y finalmente falla cardíaca derecha. Por lo tanto, para su diagnóstico, la presentación clínica se va a caracterizar por un paciente que se presenta con síntomas de fatiga, palpitaciones, ortopnea y disnea paroxística nocturna debido al aumento de la presión capilar pulmonar, deterioro de la clase funcional. También se pueden presentar embolismos sistémicos cuando hay formación de trombos a nivel del atrio izquierdo debido a la fibrilación auricular. Además, en etapas más avanzadas se presentan datos de falla cardíaca derecha. Al examen físico se puede encontrar una fascia mitral caracterizada por un flush malar y cianosis peribucal. Existen datos de congestión sistémica y periférica, como ser la ingurgitación yugular. También podemos encontrar fibrilación auricular. Podemos encontrar a la auscultación un primer ruido intenso por el chasquido de cierre, un segundo ruido intenso también por presencia de hipertensión pulmonar, un ruido de apertura pulmonar con un soplo diastólico con refuerzo presistólico en los pacientes con ritmo sinusal, y también se puede encontrar un soplo sistólico de eyección pulmonar en los casos donde se encuentra la hipertensión pulmonar. En cuanto a los estudios, la ecografía es el método preferido para el diagnóstico, para la evaluación de la gravedad y las consecuencias hemodinámicas de la estenosis mitral. El área valvular calculada mediante planimetría bidimensional es la medida de referencia de la gravedad de la estenosis mitral, mientras que el gradiente transvalvular y las presiones pulmonares reflejan sus consecuencias y tienen un valor pronóstico. El ecocardiograma transtorácico tridimensional puede tener un valor diagnóstico adicional. El eje largo paraesternal puede identificar características de apertura y cierre de las válvulas, y el eje corto puede evaluar la fusión de las comisuras y permitir la planimetría del orificio mitral. Toda esta información puede ser relevante al momento de decidir el tipo de tratamiento que se le va a dar al paciente. El ecocardiograma transtorácico suele proporcionar suficiente información para este. Se debe hacer un estudio de ecocardiograma transesofágico para descartar trombos en el atrio izquierdo antes de realizar una comisurotomía percutánea con balón o después de un episodio embólico, y además también nos sirven para obtener información detallada de la anatomía valvular en cuanto a las comisuras y el aparato subvalvular antes de alguna intervención cuando el ecocardiograma transtorácico no sea óptimo. La prueba de estrés va a estar indicada para pacientes sin síntomas o con síntomas equívocos o discordantes con la gravedad de la estenosis mitral. Este ecocardiograma de esfuerzo nos puede proporcionar información objetiva cuando se evalúan los cambios de gradiente transmitral y las presiones pulmonares, y es superior al ecocardiograma de estrés con dobutamina. En cuanto a la clasificación, la American Heart Association propone 4 estadios para los pacientes con estenosis mitral. En el estadio A, vamos a tener aquellos pacientes que únicamente se encuentran en riesgo. Pueden tener apertura en domo de las valvas durante la diástole, sin embargo van a presentar velocidades transmitrales normales. En el estadio B se van a encontrar aquellos pacientes que ya presentan fusión de las comisuras de las valvas o apertura en domo de las valvas durante la diástole. Sin embargo, el área mitral calculada por planimetría va a ser mayor a 1.5 centímetros y el tiempo de mi presión diastólico va a ser menor a 150 metros por segundo. Estos pacientes pueden tener dilatación leve a moderada del atrio izquierdo con una presión pulmonar normal. Los pacientes en el estadio C van a ser aquellos pacientes que van a tener cambios en sus valvas caracterizados por fusión en las comisuras,
apertura en domo de las valvas durante la diástole. Sin embargo, el área valvular calculada por planimetría va a ser menor a 1.5 centímetros cuadrados. Además, van a presentar un tiempo de presión diastólica mayor o igual a 150 metros por segundo. A nivel hemodinámico, estos pacientes van a tener una dilatación del atrio izquierdo con presiones de la arteria pulmonar elevadas, mayor a 50 milímetros de mercurio. Sin embargo, estos pacientes se van a mantener asintomáticos, a diferencia de los pacientes en el estadio D, que van a mostrar todas las características anteriores. Sin embargo, pues van a presentar disminución a la tolerancia de ejercicio, disnea, entre otros. En cuanto al tratamiento, para el manejo médico, se recomienda el uso de antagonistas de la vitamina K para mantener un INR entre 2 y 3 en aquellos pacientes con estenosis mitral que además presenten fibrilación auricular, antecedente de eventos embólicos o formación de trombo en el atrio izquierdo para disminuir el riesgo de eventos embólicos. Los pacientes con estenosis mitral son más susceptibles a desarrollar alteraciones en el ritmo, especialmente la fibrilación auricular. El desarrollo de la fibrilación auricular de respuesta ventricular elevada tiene consecuencias negativas, ya que disminuye el periodo de llenado diastólico e incrementa la presión en el atrio izquierdo, por lo que se recomienda el adecuado control de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no puede ser controlada con medicamentos, la cardioversión podría ser necesaria para mejorar la hemodinamia del paciente. Los pacientes con estenosis mitral que presentan fibrilación auricular resultan ser más difíciles de controlar debido a que la enfermedad reumática per se lleva a fibrosis progresiva y dilatación del atrio, con fibrosis internodal y de los tractos interatriales. Y finalmente, también se recomienda el control de la frecuencia cardíaca en aquellos pacientes sintomáticos con ritmo sinusal o aquellos que desarrollan taquicardia sinusal al esfuerzo. La reducción de la frecuencia cardíaca prolonga el periodo de llenado diastólico y disminuye el gradiente transvalvular. Algunos ensayos aleatorizados han demostrado que el uso de betabloqueadores e ivabradina han mejorado la tolerancia al ejercicio y han logrado mejoría en los síntomas. En cuanto a la intervención, el tipo de tratamiento, ya sea comisurotomía percutánea o manejo quirúrgico, así como el momento más adecuado para llevarlo a cabo, debe decidirse basándose en las características clínicas, la anatomía de la válvula y el aparato subvalvular y la experiencia del centro. En general, la indicación de intervención debe limitarse a los pacientes con estenosis mitral reumática clínicamente significativa, de moderada a grave, con un área valvular menor a 1.5 centímetros cuadrados, para los que el tratamiento con comisurotomía percutánea ha tenido un impacto muy importante. En países desarrollados donde la incidencia de la fiebre reumática y el número de comisurotomías percutáneas son bajos, el tratamiento lo deben hacer operadores experimentados en centros especializados para mejorar la seguridad y las tasas de éxito de los procedimientos. Este es el algoritmo de tratamiento que propuesto por el American Heart Association, en el cual ellos designan aquellos pacientes con estenosis mitral severa con un área valvular menor a 1.5 centímetros que se encuentran sintomáticos si tienen ausencia de trombo en el atrio izquierdo, si tienen una insuficiencia mitral menor a moderada y si la anatomía es favorable, ellos recomiendan realizar una comisurotomía con balón percutánea. En aquellos pacientes con síntomas severos que se encuentran en la clasificación 3 y 4 de la New York Heart Association y que son candidatos a cirugía, ellos recomiendan que se realice una cirugía para ya sea reparación de la válvula, comisurotomía o bien cambio de la misma. Si no son candidatos quirúrgicos, se recomienda realizar una comisurotomía percutánea con balón. En aquellos pacientes que se encuentran en el estadio C con un área valvular menor a 1.5 centímetros cuadrados, que la anatomía valvular es favorable, que no presentan ningún trombo en el atrio izquierdo y que tienen una insuficiencia mitral menor a moderada,
Si tienen una presión de la arteria pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio, se recomienda una comisuratomía con balón. Y en aquellos pacientes igual que presentan estenosis mitral progresiva, pero con un área valvular mayor a 1.5 centímetros, pero que además presentan síntomas con el esfuerzo, también se recomiendan, si cuentan con una adecuada anatomía valvular y ausencia de trombos en el atrio izquierdo, se recomienda realizar una comisurotomía percutánea con balón en un centro experimentado. En general, se indica la comisurotomía con balón a aquellos pacientes con estenosis mitral severa con anatomía valvular favorable. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones para realizar la comisurotomía con balón percutánea. Dentro de ellas encontramos un área valvular mitral mayor a 1.5 centímetros, aquellos pacientes con trombos en el atrio izquierdo, los pacientes que presentan insuficiencia mitral mayor que leve, una calcificación grave o bicomisural, la ausencia de fusión de comisuras dado que la comisurotomía no les daría ningún beneficio, y aquellos pacientes que requieran intervenirse por algún otro problema cardíaco, ya sea por algún cambio valvular o aquellos pacientes con enfermedad coronaria concomitante que requiere cirugía de revascularización coronaria. La cirugía abierta continúa siendo una opción terapéutica para los pacientes con estenosis mitral reumática, ya sea mediante comisurotomía, reparación o cambio valvular, siendo la comisurotomía el procedimiento de elección entre los tres mencionados. Sin embargo, existen algunas ocasiones en las cuales la anatomía no es favorable para realizar una comisurotomía o una reparación, ya sea en casos de valvas severamente engrosadas, con fibrosis subvalvular y tetrín de la valva, por lo que podría ser beneficioso realizar un cambio valvular. Un estudio en Australia demostró que no hubo diferencias significativas en cuanto a la supervivencia en los pacientes con enfermedad mitral reumática a quienes se les realizó cambio de su válvula mitral o reparación de la misma. En el seguimiento de 5 años no se observaron diferencias significativas en cuanto a mortalidad. Otro estudio realizado en Taiwán encontró que los pacientes con estenosis mitral de etiología reumática a quienes se les realizó reparación de la válvula mitral tuvo mayor tasa de reoperaciones en relación a los pacientes con cambio valvular mitral. Sin embargo, esta no fue estadísticamente significativa, por lo que se deben individualizar cada paciente al momento de decidir cuál es la modalidad terapéutica que tendría mayor beneficio. Asimismo, evaluar las características morfológicas de la válvula tanto en los estudios previos como en el intraoperatorio para tomar una mejor decisión. Con eso concluimos la charla de hoy. Muchas gracias.